Gracias, presidenta. Buenos días, señorías. La historia de los derechos humanos puede ser descrita básicamente como una historia de lucha contra la discriminación. Es un hecho comprobado que el ejercicio efectivo de los derechos de las personas con discapacidad se haya condicionado por el grado de accesibilidad de los entornos, entendidos en el sentido más amplio posible donde estos han de verificarse. En función de si un entorno reúne o no condiciones de accesibilidad, un mismo derecho reconocido normativamente podrá ejercitarse o no por una persona. Que el entorno no sea accesible implica el derecho y la posibilidad de ejercerlo se vea imposibilitada o mermada en gran medida, quedando la persona en una posición de desigualdad por vulneración de los derechos que posee como tal persona. Señorías, tras una evolución lenta, la accesibilidad ha venido evolucionando, como decía, el concepto de accesibilidad, y ha devenido en el llamado concepto de accesibilidad universal, que tiene claramente ligado el propósito de la acción pública en materia de discapacidad y incorporar la misma a una obligación normativa. Ese concepto de accesibilidad universal tiene tres partes, y lo voy a hacer brevemente. La accesibilidad universal, que se entiende a todos los entornos relevantes para el ejercicio regular de los derechos y se predica de todas las personas, lógicamente también y de forma inexcusable a las personas con alguna discapacidad. La vocación de esa universalidad tiene claramente su sentido en el cumplimiento de esos dos objetivos. Así concebida, por tanto, la accesibilidad universal adquiere rango de obligación normativa, establecida como tal por las legislaciones de promoción y protección de ese derecho. El siguiente punto es el llamado diseño para todas las personas, unido a esa accesibilidad universal, como decía, en el que los entornos serán accesibles y desde origen se conciben, se proyectan, planifican y funcionan con arreglo a pautas que permitan su uso y empleo por el mayor número de personas, lógicamente siempre en esa mayoría, especial atención a las personas con algún tipo de discapacidad. Y lo último son los ajustes razonables, que también se ha acuñado incluso por teorías filosóficas, puesto que la vigencia de la normativa de accesibilidad universal y el diseño de los entornos para que todos podamos acceder es un hecho comprobado que no siempre y en todo momento se regulan los derechos de las personas, sobre todo que tienen esas dificultades. Se llama, por tanto, ajustes razonables a ese ajuste que hay que hacer porque en la mayoría puede acceder, pero hay una minoría que no. Es cierto que, además, porque los objetivos de la accesibilidad universal a veces son arduos, son onerosos y en muchos casos también necesitan un medio plazo o un largo plazo. También porque, como decía, no todos los diseños facilitan el que las personas puedan ser iguales en la accesibilidad y, lógicamente, las personas con discapacidad son las principalmente necesitadas de esa innumerable casuística y de casos en los que el diseño no solventa esa accesibilidad. Para esas situaciones en las que esos dispositivos de accesibilidad universal no son suficientes están estos ajustes razonables. Este es un marco teórico ya definido y admitido por todo el colectivo y por el concepto más amplio de la normativa europea, accesibilidad universal. Hay un hito importante. En el año 2003 se estableció el Año Europeo de las Personas con Discapacidad y se publicó la Ley 51/2003 de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad, una ley que se aprobó en el mandato del Gobierno del Partido Popular en la Nación y que inició, tras un largo proceso, una lucha que, desde luego, yo creo que tenemos que reconocer a las personas que con o sin discapacidad, personas que conocían el tema, han tenido un empeño muy importante para, desde el punto de vista de la sociedad, conseguir que esa ley se llevara adelante y, por tanto, ese cambio lo celebramos y así es consignado claramente. La Convención Internacional sobre los Derechos Humanos de las Personas de Discapacidad, que se celebró en el año 2006, fue incorporada a nuestro derecho con un gobierno socialista, en este caso en el año 2008, formando, como digo, parte de nuestro derecho esa convención que venía a situar a la persona con discapacidad en el plano de los derechos humanos ante la comunidad internacional
y, por tanto, se dotaba a la discapacidad de ese nivel. Fruto de ello, la Ley 26/2011, también con un Gobierno socialista, llevó a cabo una adaptación de ese convenio internacional. También incorporaba en el año 2007 una ley de infracciones y sanciones en materia de igualdad de oportunidades. Todas ellas, incluso estando en vigor la primera ley que tuvimos sobre esta cuestión, iniciática en nuestra democracia, en el año 82, con un Gobierno socialista, la llamada entonces Ley de Minusválidos, mandatando entonces con todo ese cúmulo de textos legales, en el año 2013, con un Gobierno del Partido Popular, un texto refundido de toda esta normativa. Era razonable y, por tanto, así se hizo. Este es el marco legislativo. En nuestra comunidad autónoma también tenemos el nuestro. En el año 95, la Ley de Condiciones de Habitabilidad. En el año 87, anterior, el decreto de supresión de barreras arquitectónicas. Y en el año 91, la Consejería entonces de Política Territorial había promulgado, como digo, esta orden. Señorías, la legislación en nuestra comunidad autónoma sobre esta materia solo ha tenido un protagonista, el Partido Socialista, en su Gobierno, hasta el año 95. No ha habido ninguna legislación por parte del Partido Popular en esta materia en 20 años. Esta es la principal crítica que hoy tenemos que lanzar aquí, entendiendo y además siendo esta una moción constructiva, porque lo que queremos es que esta ley salga adelante de una vez. Son 20 años para adaptar una normativa, 20 años, decía esta mañana la consejera, me hubiera gustado que hubiera estado aquí por la afectación a la discapacidad que esta ley tiene fundamentalmente. Hablaba de Churchill sobre que pensamos en las nuevas generaciones, tenía razón, hay que pensar en las nuevas generaciones, en las próximas generaciones, pero en este caso pues, se ha tardado mucho pensando, pues son 20 años sin haber movido un dedo para poner en marcha una legislación urgente y necesaria por justa. Porque esta realidad, reivindicada años y años por el CERMI, como principal representante de las personas con discapacidad, desde la evolución de estos conceptos de las que les hablaba al principio de mi intervención, tiene nombres y apellidos. Esto se llama simplemente igualdad de oportunidades. Una igualdad de oportunidades así definida que va orientada a crear las condiciones óptimas que permitan a las personas partir de la misma situación en el desarrollo de sus trayectorias vitales en todas sus dimensiones. La no discriminación, sin duda, ese es el objetivo. Pero, señorías, la efectividad de esta normativa, si estamos de acuerdo en los conceptos, en materia de discriminación y, por tanto, de igualdad de oportunidades, requiere, sin ningún tipo de duda, el compromiso de los poderes públicos y una voluntad férrea por el movimiento asociativo de personas con discapacidad y sus familias para intentar llevar a cabo estas demandas sociales históricas que en la región de Murcia, lo lamento profundamente, no se han cumplido. Miren, como colofón a una trayectoria de 20 años, la he resumido muy rápida, pero ante este fracaso, en la pasada legislatura ya tuvimos conocimiento de un informe del Consejo Económico y Social que informaba sobre el anteproyecto de ley de accesibilidad y que decía cosas que, en principio, a cualquier gobernante deberían sonrojarle después de tanto tiempo, de haber estado hablando con los colectivos que representan a la discapacidad, haberles pedido participación, incluso habiendo traído a esta Cámara, que yo formé parte de esa comisión en su momento, en la pasada legislatura, un texto de anteproyecto del propio sector de ley de accesibilidad, y que el CES venga a decir que este anteproyecto tiene que ser objeto de un profundo replanteamiento, porque no se aplica algo fundamental en esta materia, que es el principio de transversalidad en las políticas que se ven afectadas en materia de discapacidad, porque no se está abordando una verdadera ley de accesibilidad universal, porque ha pasado tanto tiempo que hay que volver a retomar un proceso de participación con las entidades afectadas para poder adaptarnos a la ley de 2013 que hizo un gobierno del Partido Popular en esta trayectoria legislativa en la que gobiernos de uno y otro signo han ido dando pasos a nivel nacional. Pero aquí en la región de Murcia, ustedes no, han defraudado claramente los intereses de esos ciudadanos y ciudadanas afectados. Decía el CES, la delimitación del objeto del anteproyecto resulta ambigua, indeterminada,
lo que dificulta su eficacia normativa e introduce un elemento de inseguridad jurídica que debiera evitarse. Miren, esto es lo que dice el CES, no lo dice nadie más que el CES. Yo creo que, como decía, pongo la parte negativa, esto debe causar sonrojo a un gobernante, después de tanto tiempo. Que venga alguien a decir que después de trabajar y pedir, dar palmadas en la espalda a los afectados, esto es una chapuza. Bueno, pues yo sé que ayer mismo ustedes se reunieron con, otra vez, qué casualidad, que vamos a debatir esta moción hoy, y casualmente se ponen ustedes otra vez a hablar con las personas afectadas en la Consejería de Fomento. Miren, esta no es una moción que pretenda poner medallas. Yo espero, deseo que la medalla no la pongamos todos y que sea aprobada por unanimidad de la Cámara, porque, miren, valga esta moción y que ustedes se sientan presionados para que se pongan otra vez a trabajar. Valga para esto, valga para esto. ¿Habremos hecho nuestro trabajo entonces? Hemos incitado al Gobierno a que haga lo que no ha hecho en 20 años. Bueno, pues esta es la realidad. Esta es la razón por la que sometemos a la Cámara, primero por la urgencia, por la necesidad y porque estos 20 años son mucho tiempo sin mirar para las próximas generaciones. Y creo que ahora las generaciones nos piden que la igualdad de oportunidades en esta sociedad nuestra regional no siga siendo así. Sean ustedes serios, transmítanlo al Gobierno si hoy votan a favor, no den más migajas y vamos a reconocer los derechos a las personas que lo necesitan. Muchas gracias. Gracias.